Clase número 11 del curso de ensamblador enfocado al hacking. Esta es la segunda clase en la que ya entramos en el tema de desarrollo de exploits en GNU Linux. En la clase pasada vimos cómo atacar un buffer overflow y vimos cómo saltarnos la protección de la SLR. Ahora vamos a ver una técnica un poco más moderna. En sistemas modernos existen mecanismos de protección que evitan la lectura y escritura en secciones de un binario. Estos mecanismos fueron desarrollados para prevenir la ejecución de código que permita explotar una vulnerabilidad. Algunos mecanismos de protección pueden ser el BitNX, el Address Space Logout Randomization, Stack Canaries, Write or Execute, y esto es conocido como DEP. DEP es el acrónimo a Data Execute Prevention. Un poquito de historia del DEP. El Data Execute Prevention fue implementado en los sistemas GNU Linux en el año 2004, el 14 de agosto. Particularmente fue en el kernel de GNU Linux 2.6.8. Días después, el 25 de agosto de ese mismo año, Windows lo implementó en su versión de XP, en su Service Pack 2. 2 años después, casi 2 años después, en junio 26 de 2006, Mac OS X lo implementó en su versión 10.5. El Data Execute Prevention es una de las mitigaciones principales que deben ser evadidas cuando estás desarrollando un exploit. ¿Qué es lo que hace el Data Execute Prevention? El Data Execute Prevention detiene la ejecución de código que se usa cuando se tiene control del registro EIP. Con el Data Execute Prevention, una shellcode siempre termina en regiones de lectura-escritura y nosotros necesitamos que esté en una sección de ejecución. Es decir, que si encontramos una vulnerabilidad dentro de algún software, de algún binario, y logramos controlar EIP, de nada nos va a servir porque nuestro código no va a ser ejecutado. Puede ser inyectado, puede ser insertado, pero nunca se va a llevar a ejecutarse gracias al Data Execute Prevention. Aquí vemos un pequeño gráfico de algunas secciones de memoria. Y esto era pues antes, cuando no estaba implementado el Data Execute Prevention. Vemos secciones del binario. Tenemos aquí el heap y el stack. Generalmente estas son las secciones que se atacaban, porque era espacio suficiente o área donde era posible meter código y ejecutarlo. Como nos damos cuenta, sobre todo aquí en heap y stack, tiene los tres permisos que se le pueden dar a una sección, que es lectura, escritura y ejecución. Si nos damos cuenta, las otras secciones también puede llegar a tener lectura, escritura y ejecución, ¿okay? Sobre todo lo que es en la libc. Pero bueno, eso fue cuando no existía el Data Execute Prevention. Sin embargo, en tiempos modernos, el Data Execute Prevention hace que el heap y el stack ya no contengan secciones o no tengan más bien permisos para ejecución, así que de nada me sirve meter mi código en esta sección porque no va a ser ejecutado, ¿okay? Esto es lo más moderno. Principios básicos del Data Execute Prevention: ningún segmento de memoria, ojo, de memoria, puede ser escribible y ejecutable al mismo tiempo. Muy bien. Segmentos comunes de datos: está el stack y el heap, que son los que generalmente se atacaban. Después está la BSS, que es la sección donde tenemos variables no inicializadas. Después está la sección ROData, creo que no lo habíamos visto, pero la sección ROData es donde están las constantes. La sección .data es donde están las variables que les asignamos algún valor. Después están los segmentos comunes de código. Está la sección text, que la hemos manejado, es ahí donde escribimos todo nuestro código, ahí va en esa sección. Después está la sección PLT. PLT no la habíamos visto. PLT es la abreviación para Procedure Linkage Table,
o tabla de vinculación de procedimientos y se utiliza para llamar a procedimientos externos o funciones, cuya dirección no se conoce en el momento de la vinculación y se deja para ser resuelto por el vinculador dinámico en tiempo de ejecución. Entonces a eso se refiere el PLT. Y a todo esto, ¿qué es el ROP? Porque de esto trata esta clase y la diapositiva. ROP, Return Oriented Programming, es una técnica de explotación usada para evadir mecanismos de protección de lectura y escritura, como lo son el bit NX, el ASLR y otros que ya mencionamos. ROP reutiliza código existente por medio de artículos o secciones llamados gadgets como métodos para evadir el Data Execute Prevention. Quiere decir que ROP va a buscar dentro del binario o de lo que se haya cargado cuando se ejecutó el software o un programa entero o un binario, va a buscar secciones de código llamados gadgets. ¿Qué es un gadget? Un gadget es una secuencia de instrucciones que son seguidas de una instrucción de retorno. Red sería la instrucción en ensamblador, C3 es el opcode. ¿Okay? Si vemos un C3, sabemos que es un red. Generalmente, varios gadgets son encadenados para realizar diferentes acciones, como lo hacen las shellcodes. Esas cadenas son llamadas cadenas ROP, pero generalmente en las documentaciones lo vamos a encontrar como ROP chains. Entonces prácticamente una cadena ROP es lo mismo que una shellcode, es más o menos lo mismo. ¿Cómo están hechas las cadenas ROP? Pues están hechas de la siguiente manera. Ahí tenemos un gadget que es sort EAX, EAX y luego red. Ese es un gadget. ¿Okay? Recordábamos que los gadgets terminan con una operación red. Entonces ese sería un gadget. Otro gadget es el pop EBX, pop EAX, red. Y otro gadget sería add EAX, EBX, red. Esos tres gadgets forman una cadena. ¿Okay? Esos tres son tres ejecuciones que se hacen y pues ahí es como se forma la ROP chain. ¿Cómo funciona ROP? Bueno, hay una probabilidad muy alta de crear una cadena ROP a partir de hacer una traducción de una shellcode. ¿Okay? Recordamos, una ROP chain es muy similar a una shellcode. Ahí tenemos una shellcode que lo único que hace es salir, ¿okay? Tiene un exit 0. ¿Y cómo sería la ejecución? Pues sería sort EAX, EAX, sort EBX, EBX. Incrementamos EAX para que EAX valga 1 y tenga la syscall 1, que es la de salida. Y por último, el kernel toma control de la ejecución y hace que todo esto se ejecute. ¿Okay? Entonces es una shellcode muy sencilla. Ahora, pasándola a ROP chain, es prácticamente lo mismo. La diferencia es que después de cada una de las instrucciones que se está dando hay un red. ¿Okay? Esa es la única diferencia. Aquí vemos, vamos a ver un dibujo cómo sería la ejecución de una cadena. Ahí estamos viendo que todo lo que está en azul le pertenece son gadgets, cada uno de estos. ¿Okay? Son direcciones de memoria donde se encuentran los gadgets. Entonces eso forma una cadena. La primero que se va a ejecutar es un sort EAX EAX. ¿Okay? Entonces se hace la ejecución. Eso se hace en la siguiente dirección de memoria. Ahorita vemos que ESP, que es el apuntador que está apuntando, valga la redundancia, a la cima de la pila, se encuentra en la dirección 0854CA56. Muy bien, y el registro que controla, que es lo siguiente que se va a ejecutar, es el EIP. Entonces en esa dirección de memoria se va a ejecutar sort EAX EAX y también se va a ejecutar un red. Entonces ahorita se ejecuta el sort EAX EAX y en el siguiente paso se ejecuta el red, pero la cima de la pila sigue apuntando a la misma dirección de memoria. ¿Okay? Hasta que pasamos a otra instrucción, es entonces que la cima de la pila va a cambiar. Nos vamos a la siguiente instrucción. Ahora estamos en sort EBX EBX y la cima de la pila cambió ahora a donde está apuntando. Ahora está en 0854E444. Y lo que se va a ejecutar a continuación es el sort EBX EBX. Se ejecuta y entonces ahora va a estar un red. Muy bien, ya estamos en el red.
y seguimos en la misma dirección de memoria a la que estaba apuntando la cima de la pila. Una vez que se ejecuta el ret, ya la siguiente dirección está en otra dirección de memoria. Okay, ya estamos en 0854 F444. Se hace el incremento, se ejecuta el ret y llegamos a la dirección donde el kernel se hace cargo de todo, y se ejecutan nuestras instrucciones. Ahí está, estamos ya en la salida. En ese ejemplo ejecutamos un exit sin usar ninguna shellcode. ¿Okay? Escribir un ROP puede ser complicado, ya que el trabajo está en poder encontrar gadgets, y después de que encuentras los gadgets tienes que programar el exploit. Entonces a veces es un poco complicado. Para terminar lo que es la teoría, la diapositiva, vamos a ver un poco de historias de ROP. ¿Por qué ROP es importante? Bueno, ROP ha sido usado, por ejemplo, para hacer el jailbreak de la PlayStation 4. Ahí tenemos el repositorio de GitHub, donde está la herramienta que nos ayuda a encontrar gadgets en PlayStation 4 para poder desarrollar un exploit y hacer un jailbreak. Y eso lo podemos descargar, está libre, para pues, jugar un poco con él o hacer pruebas. ROP también ha sido usado para Tor. Había un fallo en Tor en el que se podía saber dónde estaba un usuario de Tor, o sea, realmente en dónde estaba. Y además de saber dónde estaba realmente el usuario, se podía tener control del sistema. Ahí está la liga, por si gustan ver la noticia, que es los mismos de Tor lo publicaron, y todo esto a través de un fallo ROP en el navegador de Tor, ¿no? También ROP ha sido usado en la explotación de iOS. iOS me refiero al sistema operativo de iPhone, no me refiero al sistema operativo de Cisco. Me refiero a eso, ¿no? También ha sido utilizado en iOS, entonces, y estos son nada más algunos ejemplos para ver la importancia de conocer ROP. Pero también, así como comentario, pues también ha estado en Exploit Zero Days de Windows, incluso ha estado también en Android. Entonces es muy importante manejar esta técnica. Muy bien, pues vayamos a las prácticas. Vamos a probar un binario para ver cómo funcionaría ROP ya una vez programado, encontrando los gadgets. Antes de hacer pruebas en el binario, vamos a descargarnos un script que lo que hace es que nos va a decir qué protecciones contiene un software, un binario, un archivo aquí en Linux. El script se llama checksec. ¿Okay? Se puede bajar de la página trapkits.de. ¿Okay? Vamos a descargarlo. Normalmente el tamaño es de megas. Okay. Eso se debió de poner en descargas. Acá está, checksec. Incluso es un script muy pequeño. Vamos a darle permisos de ejecución. Vamos a ejecutarlo. Oh, no se descargó bien. Ok, entonces lo descargamos de nuevo. -h. Ok, es un script de 28 kilobytes. Si quisiéramos ejecutarlo, vamos a cambiarle permisos y ejecutarlo a ver si trae algún help. Esto es relativamente común cuando hemos copiado un script de un sistema a otro. No logra interpretarme
las instrucciones, a pesar de que es un script en bash. Si accedemos al, al código fuente, no vemos ningún carácter raro. Sin embargo, aquí en esta parte de abajo dice 882 líneas leídas, convertidas desde formato 2. Formato 2 pues no es compatible con la consola de bash de Debian. Ok, estamos en un Debian. ¿Qué hacemos? Utilizamos el programa DOS to Unix. DOS to Unix es un convertidor de archivos de formato 2 a Unix y viceversa. Puede ser de Unix a 2. Entonces nada más ponemos DOS to Unix, checksec.sh, y ahora sí lo ejecutamos. Ya me da las opciones. ¿Qué opciones tengo? Le pongo menos file y el archivo ejecutable, el binario. Puede buscar algún directorio en procesos y aquí podemos verificar qué protecciones tiene. Entonces vamos a verificar nuestro binario. Vamos a ver cómo se llama. Vamos a copiar la ruta. Me hace falta la opción menos file. Y tiene parcialmente railroad. Si quisiéramos atacar el stack, no tendríamos problemas con el canary. Sin embargo, el NX, el bit not executable, está activado, entonces de nada nos va a servir meter código en la pila. No tiene el pie. Los demás no son protecciones tal cual. Entonces, pues con el bit NX de no ejecutar o activado, de nada nos va a servir meter código, inyectar código a través de la memoria en el stack para poder tener una shellcode. Bueno, otra protección que viene, y este ya es del sistema. Vamos a ver si está activado la protección de aleatorización, el randomize. Sí, está activado. Entonces quiere decir que cada que intentemos hacer una inyección, la dirección de memoria cambiaría y no podría yo saber en dónde está mi código. Entonces aquí ya hay más protecciones. Bueno, generalmente cuando se hacen ejecuciones a través de ROP, del Return Oriented Programming, lo que se hace es ejecutar comandos a través de execv. Execv es un programa que me ayuda a ejecutar comandos. Incluso lo tenemos dentro de las syscalls. Vamos a visualizar dónde se encuentra. Vamos a buscar execv. Es el número 11. Okay. Entonces la syscall número 11 me va a ayudar a ejecutar código. Necesitamos averiguar cómo es que funciona execv, qué es lo que requiere. Para eso podemos acceder al man de ese programa. Acá me dice qué es lo que hace, pues simplemente ejecuta un programa. ¿Qué es lo que requiere? Si lo voy a programar, tengo que incluir la librería UniStandard, UniSTD, y esto es lo que lleva. Lleva un valor entero, tiene un apuntador tipo char, tipo cadena, ¿okay? Tiene otro apuntador tipo cadena, pero son argumentos
y le puedes pasar varios argumentos. ¿Okay? Estos corchetes hace alusión a que hay un arreglo. Tenemos otro char que es cadena con argumentos. En la parte de abajo me dice qué es cada cosa. Por ejemplo, MVP es un array o un arreglo de cadenas. Convencionalmente la forma alguna clave es igual a algún valor. ¿Sí? execv, ¿qué es lo que conlleva? Bueno, entonces vamos a ver cómo funcionaría. Vamos a hacer una carpeta que se llame execv y vamos a programar algún comando.c. Entonces requerimos la librería unistd.h, después la función principal, y recordamos que había 4 cosas que tenía, que era int execv, ese tiene que ser un valor entero, y luego estaba char filename, ¿okay? Era un apuntador tipo cadena. Después teníamos otro apuntador tipo cadena, pero era un arreglo. Y teníamos otro. Ese era MVP. Muy bien. Entonces, al tener 4 valores, recordamos que a nosotros lo que nos está interesando es poder programarlo en ensamblador. Esto es muy bueno porque casualmente hay 4 registros en los que nosotros podemos estar escribiendo. O hay más registros, pero estos son los que nos interesa o lo que más se nos facilita para escribir. Registros del CPU, EAX, EDX, SX y EDX. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a hacer ahorita un programa que simplemente ejecute un ls. Entonces vamos a definir un apuntador tipo cadena llamado final, y esto lo único que va a hacer, va a contener un nulo. Esto corresponde a lo que es el MVP, que correspondería al registro EDX. ¿Okay? ¿Por qué va a ser nulo? Si volvemos a visualizar los requerimientos para que se ejecute execv, vemos que tiene 4. 1, int execv, char filename 2, char argv 3, const char mvp. ¿Okay? El mismo manual me dice que argv como envp deben terminar en puntero nulo. El vector de argumentos y el retorno pueden ser accedidos por la función principal del programa invocado cuando se define inMain y los argumentos que lleva inMain cuando queremos meterlo. Entonces, como yo simplemente voy a ejecutar un programa con pocos argumentos, el último de esos elementos pues lo pongo en nulo. ¿Okay? ¿Por qué si es el último elemento yo lo estoy poniendo al principio? Bueno, lo pongo al principio porque es algo que no voy a necesitar. Aquí es un punto y coma porque terminó la sentencia. Ahora voy a poner los argumentos que va a llevar mi programa. Argumentos. Va a llevar 3 argumentos. Aquí final o final nada más tiene un argumento que es el null. Aquí vamos a poner igual
¿qué es lo que va a ejecutar? Ejecutar un bin ls, pongo coma porque va a llevar otro argumento, y aparte le voy a agregar que ese ls ejecute un LA, menos LA. Después el tercer argumento simplemente es un null. ¿Okay? Esto de aquí le corresponde al argv, que en ensamblador sería la parte que esto iría en el registro SX. ¿Okay? Entonces cerramos las llaves de lo que es la cadena puntero argumento. Okay, cerramos y ahora procedemos a la ejecución de execv. Execv lleva tres parámetros. Esto sería el EAX. Execv le pertenece a EAX. Sería int execv, que es igual al EAX. Muy bien. Entonces, primer argumento, char filename, aquí apunta hacia una cadena. ¿Qué cadena está apuntando? Pues un bin ls. Bin ls. Ponemos coma. Pues ya tengo execv, ya tengo el primer elemento que va adentro, el primer argumento. Después, una serie de argumentos que se ejecutan de lo primero. ¿Okay? La serie de argumentos que se ejecutan están aquí, ya los definí. Es argumentos. Y en argumentos pues se ejecuta bin ls menos la. Entonces aquí pongo argumentos. Entonces ya tengo este elemento y este otro. Simplemente me hace falta el último y ya lo tengo programado, definido. Está aquí en final. Así que nada más ponemos final. Ponemos punto y coma. Hacemos un return 0. Guardamos. Abro otra pestaña. Y compilamos. gcc comando -o comando. Ejecuto. ¿Qué es lo que se tiene que ejecutar? Pues simplemente un ls-la. Ahí está, se ejecuta mi ls-la. Ahora, como podemos imaginar, podemos hacer lo mismo para algo un poco más interesante. Por ejemplo, pudiéramos tener una consola, abrir un puerto y que nos dé acceso a una consola. Vamos a poner aquí remote.c. Ponemos la librería para que execv sea ejecutado. Ponemos la función principal. Ponemos el argumento MVP. Tiene un elemento y esto es igual a null. Lo termino. Ahora agregamos los argumentos que va a llevar. Vamos a ponerle otros elementos. Por ejemplo, netcat. Ese es el primero. El segundo, que esté en modo escucha, y me va a abrir el puerto. Vamos a asignar aquí otro puerto que sería otro argumento. Vamos a poner desde el 1 hasta el 65.500 y algo. Vamos a poner el puerto elite.
Una vez que se ejecuta netcat, se pone en modo escucha, abre el puerto elite 3137. Quiero que cuando alguien se conecte se ejecute lo siguiente: le dé una consola remota del sistema que sea tipo binsh. Y ya para cerrar esto tengo que cerrarlo con un null. Después del null no lleva coma ni nada. La última llave pues le pongo punto y coma, y ahora procedo a la ejecución de execv. Execv está apuntando hacia la cadena bin ns, le paso argumentos y le paso lo que hay en final. Esto me marcaría un error si lo compilara, porque aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 argumentos, y yo estoy definiendo mi puntero a una cadena de argumentos de 3. Entonces no corresponde. Tengo que ponerle un 6, por lo menos un 6. Le puedo poner un 7, un 10, 1000, ok, pero nada más ocupo 6. Bueno, guardo. Oh, faltó el return 0, que a veces no es necesario, pero vamos a ponerlo por convención. Y procedemos a compilarlo. SC remote, remote. Listo. Ahora necesitamos una consola de otro sistema que nos haga la conexión. Vamos a utilizar NCAT, que es parecido a netcat, pero NCAT es desarrollado por la empresa que hace Nmap. Entonces ejecutamos remote, y esta máquina ya está a la espera que alguien se conecte a través del puerto 31337. Vamos a ver cuál es la IP de este Debian. Estamos en Debian, entonces dentro de ese bin está el libconfig. Pues esta sería la dirección IP. Como tengo instalado Nmap en Windows, NCAT viene con Nmap. Cada que instalamos Nmap en nuestros sistemas, ya por default viene incluido NCAT. Entonces ponemos la dirección IP y el puerto. Damos enter y ya estamos dentro. Sí, estamos dentro de la máquina con Debian. Muy bien. Bueno, entonces, ¿por qué estamos viendo esto? Porque tenemos que comprender cómo funciona la syscall execv. Una vez que ya vimos cómo funciona y cómo está conformada, vamos a realizar ahora sí las pruebas sobre nuestro binario. Esto lo quitamos y está en el escritorio. Por ejemplo, ejecutamos .rob, ponemos exploit, me reproduce lo que yo le pongo, y aquí pues es como un wargame, como un reto. Dice, ropéame si puedes. ¿Qué pasa si le ponemos varias S? Sí, me reproduce lo que le pongo, y aparte me dice que hay una violación de segmento. La clase pasada vimos qué pasaba con la violación de segmento. Examinemos qué es lo que contiene este binario. No tenemos acceso al código fuente, pero podemos visualizarlo con GDB o con Radare. Vamos a poner GDB. Vamos a ver qué funciones tiene. Info functions. Hay varias funciones. Las que me llaman la atención rápidamente son estas de acá: rob, bool y main. Veamos qué hay en la función bool, que muy probablemente ahí es donde se va a hacer el ataque. Vamos a desensamblar. Si vemos estas instrucciones, son las típicas primeras instrucciones cuando se hace una cuadratura de la pila, pero además lo estamos viendo en sintaxis
AT&T, entonces vamos a pasarlo a Intel. Ok, de nuevo hacemos el desensamblado. Si hacemos un análisis rápido, aquí vemos la llamada a una función, lo que es la función strcpy. Esto me da la sensación que podemos probar con un buffer overflow. Ver la llamada a la función strcpy pues me da la sensación, además del resultado que obtuve cuando hice la prueba y nos dio un segmentation fault. Ya lo hemos mencionado antes, pero hay que hacer hincapié otra vez. La función strcpy no es una función vulnerable. El detalle está en que strcpy hace copias de un lugar a otro, pero tiene la peculiaridad o la falta de que no hace una verificación del tamaño del buffer a dónde va a pasar la información. Entonces por sí sola la función no es vulnerable. El detalle es que no tiene implementado una verificación. Aquí el programador es el que tiene que hacer la mano, tiene que poner una sentencia, un if, que diga si se está pasando más información de la que puede contener otra variable, no hacer la copia. ¿Okay? strcpy está programado nada más para hacer copia de un lugar a otro. ¿Okay? En muchas documentaciones se dice que strcpy es vulnerable, pero no es del todo correcto pensar eso. Simplemente no hay una validación y es obligación del programador utilizarla. Hay programas seguros o que no tienen problemas de buffer overflow utilizando strcpy. Como comentario, pues está la otra función que es strncpy. Esta función sí hace una verificación automática de los tamaños que está copiando de un lugar a otro. ¿Okay? Pero incluso la función strncpy no hace otras ciertas validaciones y también se puede hacer overflows con esta función. Entonces es importante recordar eso para no decir strcpy es igual a vulnerable, porque puede haber programas que tengan esa función y no tengan problemas con overflows. Generalmente sí los hay, pero se puede dar el caso en que no. Bueno, lo que tenemos que hacer es proceder a hacer un chequeo para verificar a partir de dónde se dan los problemas de segmentación o de overflow. Vamos a utilizar una herramienta de Metasploit. Vamos acá a Kali y buscamos una herramienta que se llama Pattern Create. Aquí está. Y vamos a decir que me genere un patrón de 100 caracteres. ¿Qué es un patrón? Es una secuencia de caracteres que me va a ayudar a identificar dónde hay un problema. ¿A qué me refiero con secuencia? A que tienen cierta, pues como su nombre lo dice, secuencia. Por ejemplo, es A mayúscula, A minúscula 0. Después A mayúscula, A minúscula 1. A mayúscula, A minúscula 2. ¿Vemos? Esto es una secuencia, es un patrón. Vamos a copiar. Pasamos a Debian. Y vamos a hacer que este patrón lo reciba este programa que se llama ROP. Ponemos run y todo el patrón que nos dio el pattern create, ejecutamos. El programa recibió una segmentación, me da aquí el valor que es 41, 34, 61, 41. Eso es lo último que alcanzó a recibir. Este valor lo hemos obtenido gracias al patrón de caracteres. Así como pusimos un patrón de caracteres, pudimos haber puesto muchísimas A y lo que recibiríamos sería puros 41. Vemos aquí puros 41,
y esto no me ayuda a identificar nada. Sin embargo, el patrón de caracteres me da un número que, combinado con otra herramienta, me dice de cuánto es el offset. Recordamos, un offset es el recorrido de bytes que se hacen, ¿ok? Y aquí nos va a servir para saber cuántos bytes se recorrieron. Pues voy a copiar este valor, que fue el que nos dio cuando hicimos el pattern create, y lo metimos aquí en GDB. Ahora vamos a Kali de nuevo y ahora ponemos pattern offset, el valor que nos arrojó, y nos va a decir, puede ser exacto o más o menos dónde está el problema del segmentation fault. Aquí me dice que exactamente hay una correspondencia en 12. Quiere decir que después de los 12 bytes se empieza a escribir la dirección de retorno, lo cual quiere decir que a partir de los 13 ya tenemos ahí control, tenemos el control de EIP. Sin embargo, recordamos, de nada nos sirve inyectar código en la memoria, particularmente en la zona del stack o del heap, por las protecciones que se tienen. Este binario está construido para practicar con técnicas de ROP, así que veamos si podemos encontrar algo en las funciones. De nuevo, veo las funciones, info functions. Ya visualicemos que hay en bool, veamos ahora que hay en ROP. Acá se encuentra ROP, disassemble ROP. Si prestamos atención, esto tiene toda la cara de que hay gadgets. ¿Por qué? Porque hay instrucciones y después hay un ret. Instrucción y después un ret. Instrucciones y después ret. Instrucciones, ret. Instrucciones y un ret. Obviamente esta función fue puesta para hacer más sencilla la explotación en ROP. Estos gadgets no los vamos a encontrar así de sencillo en un programa, ¿okay? Sí se encuentran en otros programas, pero es más complicado obtenerlos, ¿no? Va a ser difícil obtenerlos así de fácil en GDB, que haya una función y que ahí estén listos para nosotros. Sin embargo, vamos a nosotros a encontrarlos. Encontrar los gadgets puede ser una tarea muy larga. Es bueno hacerlo, ¿okay? Encontrarlos a mano. Sin embargo, ya existen herramientas que nos ayudan en el proceso. No tenemos por qué reinventar la rueda si ya hay cosas listas para usarse. Sin embargo, sí que es necesario el saber por qué de cada cosa. Vamos a salirnos aquí de GDB y vamos a descargar un programa que se llama RobMe. RobMe lo que hace es que nos ayuda a encontrar gadgets. Tenemos aquí el repositorio en GitHub, ¿okay? Es github.com/packs con z al final y luego RobMe. Acá podemos descargarlo o pasarlo directo a nuestro escritorio a través de GitHub. Nos ponemos git clone y la dirección del repositorio. Una vez descargado, entramos hacia la carpeta RobMe, hacemos un ls, hay un readme. Siempre que veamos un readme hay información importante, entonces le hago un cat al readme. Me dice los requerimientos, lo que debo de tener para poderlo utilizar, el uso, cómo utilizar RobMe. Me dice que RobShell es el programa con el cual voy a poder obtener los gadgets. Aquí están las opciones para los gadgets. Okay. Y algunos ejemplos. Bueno, entro a la carpeta RobMe, ejecuto RobShell. Ponemos el help y
pues tenemos la opción de generar los gadgets, de cargar algún archivo donde están los gadgets, buscar, tener una shell o salirnos con control D. Bueno, vamos a generar gadgets de la carpeta donde está nuestro binario. Vamos a sacarla de acá. Muy bien, encuentra el binario, empieza a analizarlo, a procesar los gadgets y pues toma un tiempo, depende qué tan grande sea. Ok, aquí encontró, ha generado 2778 gadgets y están en el archivo rob.gtt. Ese archivo rob.gtt está aquí mismo en la carpeta donde estaba robshell. Entonces, si ponemos load rob.ggt, ok, ya los carga y ya podemos hacer la búsqueda de gadgets a través del comando search. El detalle va a ser saber cuáles gadgets son los que necesito para poder formar mi exploit. ¿Okay? Bueno, de entrada necesitamos hacer lo siguiente. Necesitamos que AX tenga un 11 porque 11 es la syscall de execv. EBX es el puntero a la cadena, que en este caso vamos a obtener una shell de SH. SX argumentos. Como solamente vamos a tener una cadena SH, no le vamos a agregar nada, pues este lo dejamos en null. Y EDX, que también son argumentos, también lo ponemos en null. ¿Por qué? Porque estamos apuntando hacia un lugar donde no le vamos a meter más parámetros. Recordamos que estos argumentos son un arreglo. Esto es un entero y los demás son chars. Char muy bien. Entonces, ¿cómo logramos formarlo a través de los gadgets? Bueno, busquemos gadgets. Vamos a buscar search pop edx. ¿Por qué un pop edx? Porque voy a sacar lo que hay en la pila para que se guarde en el registro edx. Tenemos un resultado, sin embargo, no es el único pop edx que hay dentro de estos gadgets. Si agregamos un símbolo de porcentaje, tenemos más gadgets. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo el porcentaje es no importa si hay algo después, me lo puedes dar. Si lo ponemos sin porcentaje, pues sí encontró nada más este pop edx. Entonces vamos a tomar este. Ahorita vamos a ver por qué. Vemos como al final hay una letra L. Esto no corresponde al hexadecimal. Esa letra que está ahí se agrega nada más porque acá es 0x80, pero realmente es 0x08. Entonces pop edx es igual, quitamos esta L y acá le agregamos un 0. Ok. ¿Qué otro? Necesitamos incrementar lo que hay en SX. Search SX. Vamos a poner
el incremento. Tomamos el primer valor. SX. Después también necesitamos incrementar lo que hay en EDX. Tomamos el de aquí. Ahora necesitamos limpiar el registro EAX, sort EAX, EAX. Porcentaje. Aprovechamos que aquí hay un incremento porque recordamos que a X necesitamos pasarlo, tiene que tener el valor de 11. Sort AX AX igual a 0. Después necesitamos encontrar algo que esté incrementando EAX constantemente hasta llegar al número 11. Aquí podemos tomar este último, o este de acá, o incluso este. Vamos a tomar el primero. Okay. Y por último, para que todo esto se ejecute, necesitamos un call interruption. Vamos a utilizar el primero. Muy bien. Tenemos 6 gadgets. Y tenemos todo listo para construir nuestro exploit. En el blog de Dani Gargo encontré una fotografía que pueden descargar y aquí explica perfectamente cómo es que se hace esta rob chain. Lo primero que entra en la pila es esta dirección, que es aquí donde se hace la sobrescritura de retorno. Una vez que llenamos con 12 bytes el buffer, okay, ya tenemos control. Ponemos esta dirección que la sacamos con los gadgets. Okay. ¿Qué es lo que contiene esta dirección? Contienen pop edx. Después, luego después está pop sx, pop ebx y el último un red. ¿Qué contiene edx? Edx va a contener un nulo. Okay, está lleno de f's, es un nulo. Sx también contiene un nulo. Recordamos, pop edx, edx es el cuarto argumento, estaba en nulo. El tercero es sx, también estaba en nulo.
y e de x apuntaba hacia la cadena bin sh. ¿Okay? Entonces aquí ya hemos cumplido con la ejecución del gadget. Al final pues hay un ret. Después hay un incremento, ¿okay?, de sx, porque estas f's, ¿okay?, si tú le agregas 1, se pasa al siguiente, que sería 0, que es el null. Después e de x, que ahorita tiene puras f's, se pasa, al incrementarse en 1, se pasa a 0 y se convierte en nulo. La siguiente instrucción es limpiar el registro. El EAX va a quedar en 0. Después de que termine en 0, hay un incremento. Entonces ahora EAX vale 1. Después hay un red. Entonces ahorita EAX vale 1 y se ejecuta inc EAX 10 veces más. Podemos aquí, vamos a dibujarlo. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí está 10 veces más un incremento a EAX. Recordamos, en esta parte de aquí, EAX valía 0, inmediatamente se ejecuta un inc EAX que ya vale 1, y 1 más 10 hace 11. Entonces, en EAX, el primer argumento, ya tenemos un 11. Por último, se hace un call interruption, y entonces se ejecuta todas estas instrucciones. ¿Qué instrucciones hay? Que en EAX hay un 11, que es el execb, y dentro de execb lleva a sus parámetros, que el primer parámetro dentro de execb es el EBX, y EBX está apuntando hacia bin sh. El tercer parámetro es pop edsx, que tiene un null, y el cuarto y último parámetro es un pop edx, o más bien es el registro edx, que contiene un null. Recordamos, al principio, vamos a borrar, al principio edx y sx, edx y sx estaban llenos con basura, estaban al máximo valor que puede haber, pero después hubo incrementos, y después de tener el máximo valor que puede haber en una dirección de memoria, si le sumas 1, pues se pasa a 0, y 0 es un nulo. ¿Okay? Aquí se hace nulo, aquí se hace nulo, y ya se hace así es como se conforma esta rob chain. Okay. Ahora que tenemos los gadgets, necesitamos ver cómo saltarnos la protección del ASLR. Para hacer eso necesitamos encontrar una sección en el binario que no afecte esa protección, o que no tome esa protección. ¿Qué secciones tenemos o cómo podemos obtener las secciones? Lo podemos hacer con Rabin2. Rabin2 ¿qué es lo que hace? Pues me extrae información de un programa. Entonces ponemos Rabin2 menos z, el binario que queremos elegir es strop. Le damos enter y son demasiadas secciones. ¿Okay? ¿En qué sección yo puedo o qué sección no es afectada por el ASLR? Pues la sección ROData. ¿Por qué? Porque es una sección donde hay constantes, entonces no puede estar cambiando ahí los valores. Bueno, entonces filtramos, ponemos grep ROData, damos enter. Igual sigue habiendo muchas secciones. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Pues realmente yo tengo aquí 6 gadgets,
entonces pues no ocupo un tamaño muy grande. Ponemos aquí el size, aquí están las medidas, SZ es igual a 9, SZ es igual a 10, aquí hay un SZ igual a 6. Pues entonces voy a buscar solamente las secciones RO data que contengan 6. Creo que es igual a 6. Y aquí al final pues ya lo tenemos. ¿Okay? Cualquiera de estas secciones de ese binario me puede servir para ahí empezar a hacer la escritura de mi exploit. ¿Okay? ¿Cómo hacemos eso? Voy a salir de acá. Ponemos exploit rob.py. Mandamos llamar al intérprete. Le decimos que el binario con el cual queremos trabajar se llama rob. El buffer con el cual se produce la segmentación es de 12. Y la sección que vamos a utilizar puede ser cualquiera de estos. Vamos a ponerle .ct. Okay, vamos a definirle en dónde va a empezar a escribir. Entonces .ct string es igual a como vamos a estar trabajando con direcciones de memoria, vamos a importar una librería que realice conversiones entre valores Python y estructuras de C. Entonces ponemos from struct import pack. Entonces ya podemos trabajar con estas direcciones sin estar haciendo conversiones o cosas raras. La sintaxis es ponerlo en formato little endian. Okay. Vamos a ver qué dirección tiene Pong. Tiene esta dirección de acá. Entonces la definimos. Muy bien. Ahora definimos, ponemos los gadgets. ¿Cómo va a estar definido? Rob es igual a pack. Aquí vamos a poner el primer gadget, que era poppdx. Entonces vamos a salir. Que bien, poppdx estaba esta dirección. Lo siguiente que va a llevar es pack. Si recordamos la figura, primero estaba esto del poppdx y luego está popsx, popebx. Entonces sigue. Bueno, primero estaba la dirección donde empieza la sobrescritura. Después popedx, que son puras Fs, popsx, que son puras Fs. Son 8. Popedx. Sí, popedx. Aquí es
aquí es donde empezamos a meter el código. ¿Qué le estoy diciendo a Python? Que cuando mete el código, que aquí es la dirección donde voy a empezar a escribir. Dirección que encontramos acá en los gadgets. Ok, lo siguiente es el puntero, la cadena que está apuntando, el puntero que apunta hacia la cadena, valga la redundancia. Y esa la vamos a hacer gracias a esta dirección que encontramos con Rabin. Ese es el espacio suficiente para nosotros meter la cadena bin.sh. Entonces ponemos rop más igual a lo que hay en punct bajo s. Acá lo tenemos. Hemos encontrado en donde hay espacio suficiente para escribir nosotros lo que hay en esa cadena. Muy bien. Ahora vamos a poner rop más igual pack integer. Ahora vamos a hacer que sx sea nulo. ¿Cómo hacíamos eso? Pues hacíamos el incremento de sx. Incremento de sx se encuentra en esta dirección. Y ahora inc sx es igual a 0 o null. Hacemos lo mismo para edx porque edx ahorita contiene 8 f's. Pues incrementamos edx. Y esto quiere decir que edx ahora vale null. Muy bien. Lo siguiente era limpiar el registro de AX y después un incremento de AX. Quiere decir que AX va a valer 0 y inmediatamente después se hace un incremento, por lo cual vale 1. Entonces vamos a tener lo mismo por lo menos en 10 instrucciones. Vamos a copiar esto. Tres, cuatro. Ok. Vamos al source inc. x y luego hay un incremento. En este punto eax es igual a 1 y hacemos este incremento otras 10 veces. Okay. eax aquí vale 2, eax es igual a 3, eax es igual a 4, eax es igual a 5, eax es igual a 6, x 7, x 8, x para 9, x para 10, y ya por último x es igual a 11.
el último gadget que se va a ejecutar es el int 0x80. Int 0x80. Muy bien. Entonces ya están unidos nuestros gadgets. Ahora ponemos payload. La variable payload es igual a lo que hay en buffer más rock. Ahora que se lance payload, ese print no va a hacer que se imprima todo esto, sino ya nos va a generar la shell. Entonces, en resumidas cuentas, lo primero que se hace es buffer, se llena el overflow, okay, 12. Llegamos justo a la dirección donde el siguiente byte ya empieza a escribir. Entonces tenemos 12. Después la dirección de sobreescritura que obtuvimos gracias a los gadgets, okay, pop edx. Okay. Lo que esté en la pila lo sacamos y lo guardamos en edx. Muy bien. Entonces tenemos 12 bytes consumidos y luego lo que está en la pila, la dirección que estamos sobreescribiendo, la guardamos en el registro de X. Recordamos cuando tenemos un pop, sacamos de pila. Cuando tenemos un push, metemos a la pila. Entonces tenemos aquí ya la dirección. Después edx lo lleno con el valor máximo que pueda haber de dirección. sx hago lo mismo. Y ahora pongo el argumento donde estoy apuntando hacia donde va a estar mi cadena. Aquí es donde va a estar bin sh. Todavía eso no lo hemos programado, simplemente encontramos un lugar donde poder escribir, ¿okay? Es un lugar que no es randomizable, que no es aleatorio y que tiene permisos de escritura y de ejecución. Muy bien, ¿por qué elegimos este lugar? De nuevo, porque tiene un tamaño de 6 y por la sección en la que se encuentra. Después de eso, pues ya implementamos sx para hacerlo null, que es el tercer argumento de execb. Después edx lo incrementamos, que es el cuarto argumento, lo hacemos null. Después limpiamos el registro eax para dejarlo en 0 y se hace un incremento a 1. Recordamos que eax sería el primer argumento, es decir, int execb, pues entonces tiene que valer 11 porque execb vale 11. Entonces eax va tomando valores hasta llegar al 11 y después todo esto se ejecuta. Si yo ejecuto, si mi exploit no me da nada, porque hacia dónde está apuntando, vamos a poner aquí abajo cómo queda realmente formado. eax es 11, ebx está apuntando o está donde es punct en bajo s y ahí tiene que estar bin sh. Después sx es null, edx también es null. Muy bien, así es como queda. Y esos son los 4 argumentos, ¿no? Era int execb y luego entre paréntesis era bin sh, luego null, que esto es como lo habíamos programado cuando estábamos haciendo los ejemplos en C. Okay. Bueno, entonces lo que nos hace falta es que esta dirección de memoria, la 0x080b1959, que le pertenece a una sección llamada punct, aquí esté lo que es una shell sh. Ok, entonces hacemos un nombre con el mismo, un programa en C con el mismo nombre de la dirección que estamos obteniendo, que es punct nano punct.c. Incluimos librerías.
ponemos execv. Vemos cómo vamos a utilizar execv sin ve, solamente con v. Entonces bin sh y solamente le agregamos un argumento más, que es un null. Okay, para no hacer lo de los 4 argumentos y todo eso, nada más quiero que me ejecute este execv. Guardamos, cerramos y compilamos. Muy bien, se ejecuta. Vamos a ver si ejecutamos qué nos da. Nos damos cuenta, es una consola de sh. Ahora sí, procedemos a ejecutar el exploit. Punto diagonal ROP y ejecutamos el exploit en Python. Python exploit ROP.py. Le damos enter y como vemos, en vez de tener una consola bash, tenemos una consola sh. De esa forma hemos explotado el ROP y hemos conseguido la shell sh. Ahora volvemos a hacer la prueba con otra sección de memoria que sea raw data, que tenga un size de 6. Por ejemplo, vamos a hacerlo con cntrl. Vamos a copiar. Modificamos la dirección. Termina en 5.9, aquí termina en 5.3. Ok, guardo. Ahora donde voy a escribir va a ser en esta dirección. ¿De acuerdo? Ya no es en .ct, sino en cntrl. ¿Y qué pasa si vuelvo a ejecutar mi exploit? No va a funcionar. ¿Por qué? Porque está buscando una sección llamada cntrl. Entonces tendríamos que renombrar nuestro binario donde está el acceso a binsh por cntrl. Ahí está ya cambiado. Si ejecuto el exploit, vemos como sí me da opción. Entonces aquí lo complicado es haber encontrado la sección. Entre tanto que había, pues ya hicimos un filtrado y nos puede servir cualquiera de estas. Okay. Más aparte encontrar lo que son los gadgets. Muy bien, veamos otro ejemplo. Vamos a hacer otro. Salimos de este. Hay otra herramienta que se llama ROPGadget, que es tal vez la más famosa para encontrar ROPs. Es gratuita, está acá su repositorio de GitHub. Vamos a pasarlo a nuestro escritorio. Muy bien, una vez que lo pasamos, leemos el readme y ahí trae la opción para instalarlo. Ya lo tengo instalado. Una vez que está instalado ya lo podemos utilizar como un comando de nuestro sistema. ¿Sí? Ponemos ROPGadget y ya accedemos a él. Para esta práctica con ROPGadget vamos a hacerlo en un sistema distinto para ver que también funcionaría en otro sistema. Vamos a Kali. Acá también ya tenemos instalado ROPGadget, al igual que en Debian. Vamos a crear un programa. Hacemos una carpeta y listo. Vamos a hacer nosotros un programa que sea en el que ataquemos ROP.
función. Función va a recibir como argumento una portadora un char. Declaramos un buffer que sea pequeño, de unos 40. Vamos a imprimir en pantalla incluso la dirección para verificar que pues aquí también hay mecanismos de protección. 0x porcentaje x y string. Con esto vamos a imprimir lo que el usuario ingresa en pantalla y aparte la dirección de memoria en donde se encuentra. Hacemos la copia. No va a haber ninguna validación. Ponemos la función principal. Y validamos que el usuario ingrese algo por teclado. Ok. Para 2. En caso de que sí ingrese algo por teclado, pues que se ejecute. Mandamos llamar función con lo que el usuario ha ingresado por teclado. En caso de que no ingrese nada, le mandamos mensaje. El uso es así. Uso y uso porcentaje S va a hacer alusión al nombre del programa, al binario que tenemos, y le decimos que debe llevar argumentos. Ok, cerramos la función. Vamos a compilar. Estamos en una arquitectura de 64 bits. Entonces, para hacer las pruebas, vamos a compilarlo a 32 bits. Entonces, ponemos "-g", lo ponemos en la arquitectura de 32 bits. Lo compilamos de forma estática. Desactivamos las protecciones de la pila, que de todos modos no nos sirve de mucho, pero la vamos a poner igual. Ok, todo está bien. Si lo ejecuto, me está diciendo que el uso es punto diagonal rob y argumentos. Si pongo un hola, me imprime la dirección del buffer donde se encuentra este string. Si vuelvo a ponerlo, vemos que la dirección cambia. Ok, entonces quiere decir que el ASLR está activado. Vamos a activarle el bit del set UID. Vamos a hacernos root, nada más para prueba de concepto. Faltó decirle sobre qué archivo. Muy bien, le activo el bit set UID, visualizo los permisos. No se activó, vamos a verlo otra vez. chmod ss prop. Ahora sí. Tiene el set-UID activado, le pertenece a root. Okay. El usuario Linux no es un usuario root. No podemos ver archivos de altos privilegios. Y vamos a ver cómo podríamos obtener ahí la consola de root. Bueno, ya tenemos nuestro binario, ya vemos que funciona. Y pues tenemos el ASLR. Si observamos bien las direcciones, aquí tenemos 0xFF E7 76 78. La siguiente es FFBE 4F 18.
eh, vemos que hay cierta diferencia, ¿ok? Pero de los primeros dos pues siempre comienzan acá en FF. Entonces más adelante vamos a ver unos métodos de fuerza bruta con el que podemos saltarnos otra forma de saltarnos la protección de la SLR. Bueno, procedemos a utilizar Rob Gadget. Vamos a ver, menos help. Al ponerle Rob Gadget menos help, me da algunas de las opciones, los usos que tiene, la descripción. Por ejemplo, Rob Gadgets te permite hacer búsquedas de gadgets en un binario. Soporta diferentes formatos de archivos y arquitecturas. Aquí están algunos formatos que soporta, las arquitecturas, las opciones que tenemos. Y en la parte de abajo tengo algunos ejemplos de cómo utilizarlo. Lo que nosotros vamos a requerir va a ser analizar el binario, que nos saque gadgets y que nos forme el exploit. ¿Okay? Eso lo hacemos de la siguiente manera: es rob gadget menos binary. El binario que vamos a analizar es rob, y quiero que me dé una cadena de robs que ya me tenga todo formado. Damos enter, me genera el exploit incluso en Python. Antes de eso hay varias cosas que hizo. Vamos a visualizarlo aquí rápidamente. Como podemos ver, pues son muchos los gadgets que obtiene, nada más que no todos nos sirven. Entonces lo interesante de Rob Gadget es que nos ahorra muchísimo trabajo en encontrarlos, porque lo analiza, encuentra los que nos sirve, y además el último paso, ¿okay? El último paso es que me genera el código en Python para explotar ese gadget, ese binario, perdón, con rob. Vamos a copiar esto. Y lo pasamos aquí a Nano. El detalle es que lo hace con espacios, entonces tenemos que ir modificando. Tenemos que ir borrando cada uno de los espacios. Podemos hacerlo uno por uno o aprovechar la consola aquí de Linux con sus comandos, y hacemos lo siguiente. Aquí está nuestro exploit que ya está guardado, pero este espacio pues nos va a dar problemas con la indentación. En Python es importantísimo lo que son los espacios, porque le da ejecución al código. Entonces si yo quiero ejecutar esto, me va a marcar problemas de indentación. ¿Sí? Ahí está, indentación. Podríamos borrar uno por uno, pero a veces es un proceso largo. Vamos a aprovechar la consola de Python y podemos utilizar tr. Hace una traducción o borra caracteres. Podemos utilizar set, que es un editor de stream editor. Entonces pues utilicemos tr cat exploit rob, y pongo el pipe, ponemos tr, vamos a delimitar todo por los espacios en blanco. Case blank. Si damos enter, vemos que ya nos quitó todos los espacios. Nada más que debemos tener cuidado en algo. Si visualizamos aquí, incluso la primera línea era usr bin environment en espacio Python, me quitó ese espacio. También la importación de la librería pack y de struct también tiene todo pegado, entonces Python ahí me marcaría un error. Entonces eso sí debemos de tener cuidado. Bueno, esto nada más me lo mandó en pantalla. Ahora lo voy a hacer que lo mando en archivo. Vamos a ponerle 2.py. Entramos, nano2.py.
y acomodamos nada más esto que si requerimos que tenga espacios. From struct import pack. Muy bien. Y ya tiene todo hecho. Lo que me va a tener es una consola de SH. Guardamos. Si yo quiero ejecutar este exploit contra el ROP, no me va a funcionar porque necesito meterle cierto relleno. Necesito provocar el overflow. Aquí nada más me encontró los gadgets en las direcciones que tiene que ir todo, pero no me provoca el buffer overflow. Si yo ejecuto, para empezar, no me muestra nada. Piensa como si no le hubiera metido un argumento realmente o hubiera puesto un espacio en blanco. Entonces, para empezar tenemos que imprimir el payload, que lo tiene con la variable p. O sea, todo está guardado en p, pero jamás se está enviando. Entonces ponemos print p, guardamos, volvemos a ejecutar y tenemos un segmentation fault. Entonces, lo que podríamos hacer es utilizar GDB o Radare también para ver en qué momento o con cuánto se provoca el overflow, pero como tenemos acceso al código fuente, okay, queda como tarea para que investiguen cómo llegar a esto. Vamos a agregarle 52A de relleno. Ok, más igual. Cerramos. Si vuelvo a ejecutar el ROP, pues ya le agregamos lo que provoca el overflow para que ya tengamos control de dirección y meta todo el código. Si nos damos cuenta, tenemos una consola SH y pudiéramos visualizar archivos que anteriormente no teníamos acceso. El archivo source o el archivo incluso shadow lo puedo ver desde este usuario. Okay. Claro que esto es porque se activó el bitset2id, que fue lo primero que hicimos. Algunas otras formas en las que pudiéramos evadir también el ASLR sería verificando las zonas de memoria. De las primeras clases vimos cómo se mapeaban los procesos en memoria. Entonces, si yo hago la ejecución de este programa con un simple hola, pues vemos el resultado. Pero al mismo tiempo podemos visualizar cómo se mapea este proceso en memoria. Vamos a llamar su process. Maps. Al ejecutarlo de esta manera, pues veo cómo es mapeado. Si yo ejecuto esto, okay, veo que estas direcciones de memoria en algún momento van a cambiar, pero hay secciones cuando se mapean que no cambian. Por ejemplo, hagamos una prueba. Vamos a copiar esto. Solamente voy a verificar estas primeras líneas. Esa es la prueba 1. Vemos que la dirección de memoria con la que se ejecuta es diferente. Bueno, el process ID es diferente. La dirección de memoria siempre cambia. Volvemos a ejecutar. Voy a limpiar pantalla. Vuelvo a ejecutar. Y vuelvo a poner estas zonas. Que eran 4. Si nos damos cuenta, las primeras zonas, que es donde carga el intérprete de batch, no cambia. Estas direcciones de acá sí cambiaron o siguieron igual. Vemos que también están igual. Solamente hay otras zonas que son las de memoria, que están en constante cambio. Entonces deberíamos de verificar, o de aquí mismo Linux nos dice
o nos muestra qué zonas podríamos atacar si lo vemos de esa manera. Solamente tendríamos que investigar cuáles tienen propiedades de lectura y de ejecución. Acá hay una, acá hay otra. Entonces regresan a ver la clase 1 o 2, 1, que era donde veíamos cómo se mapeaban los procesos en memoria. Bueno, otra cosa que podemos hacer con Rob Gadget es hacer que nos genere las direcciones de memoria y nos trate de construir bueno, y a partir de nosotros construir la cadena Rob, de que ejecute otro comando, no solamente tener una consola SH. Pudiéramos poner los gadgets necesarios para tener una consola remota. Eso lo ponemos con la opción memstring y después le decimos qué es lo que queremos ejecutar. Por ejemplo, queremos poner netcat en modo escucha en el puerto lit, lo que queramos, y pues que nos dé acceso a una consola bash o SH. Mientras menos caracteres pongamos es mejor. Entonces quitamos aquí bash y ejecutamos esto. Entonces Rob Gadget hace el análisis de Rob y me dice en qué direcciones debo de poner para obtener estas strings. Y pues estas strings lo que hacen es darme una conexión remota. También pudiéramos abrir una shell remota gracias a Rob Gadget. Vimos que para ejecutar tanto el ejercicio 1 como el 2 utilizamos execv. Sin embargo, no es la única forma de hacer este tipo de ataques. Podemos utilizar mmap. Visualicemos un ISTD. Podemos poner un grep. Ahí está. Aquí está la syscall que utiliza 90. Para mmap está mmap2. Entonces pues qué es lo que requerimos, visualizar cómo funciona esta función de mmap. What is mmap? Mmap mapea o desmapea archivos o dispositivos en la memoria, y recordamos que aquí estamos haciendo ejecución de código dentro de la memoria. Vamos, que aquí tiene un 2, entonces ponemos man2 mmap. Vemos la sintaxis. Para empezar requerimos que se incluya la librería sys mman.h. Aquí está lo que requiere. Entonces, si utilizamos void es mmap, si utilizamos int es moonmap. Okay. Aquí vamos a mapear. Copiamos esto. Vamos a borrar aquello. Muy bien. Si leemos aquí la documentación, nos dice qué hace cada cosa. Por ejemplo, los argumentos addr y length nos permiten especificar la dirección y el tamaño del área de memoria que queremos. Si el parámetro addr es nulo, el kernel va a seleccionar la dirección para crearlo.
Am, el parámetro de tamaño, que es el segundo, eh, tiene un tamaño fijo de 60 bytes. Esto es importante saberlo porque recordamos que tenemos que inyectar una shellcode. ¿Okay? El parámetro prot, por aquí está, el parámetro prot define las protecciones de la nueva área de memoria. Este parámetro está configurado con la combinación por un OR binario de las constantes protWrite, protExec, que dan los derechos de lectura, escritura y ejecución. Entonces eso es importante. Después está el parámetro de las flags. El parámetro de flags se configura con la combinación binaria OR de la constante mapPrivate y mapAnonymous, que permite asignar una nueva área de memoria vacía. Eh, Aquí está, bueno, nos hablaba de mapPrivate y mapAnonymous. Debemos de conocer también qué es lo que hacen. Acá tenemos mapPrivate y acá está mapAnonymous. Bueno, eh, la constante mapPrivate especifica la creación del área de memoria que no compartirá con otros procesos. Eso la vamos a necesitar. Habría otro. FD. FD generalmente es el acrónimo de File Descriptor. Vamos a ver si lo encontramos. No, pues ya me lo pasé. Bueno, el file descriptor es cuando se hace una llamada a mmap. Esta Cisco le pide al kernel que mapee los bytes de total del objeto sobre el cual se está trabajando, y esto pues es representado por fd. Entonces, ¿cómo quedaría, digamos, un entre comillas pseudocódigo? Quedaría mmap con los parámetros que ya vimos, sería null 96, pero en hexadecimal queda 60. Después protexec, recordamos que acá era un OR, entonces es una combinación que se hace con las flags, protexec, protwrite. Después poníamos o mapAnonymous o mapPrivate. El siguiente es un simple -1, después un null. Null. Bueno, entonces requerimos saber cuáles son los valores de protexec, protwrite, mapAnonymous y mapPrivate. Okay, son constantes. Eso lo podemos sacar con un sencillito programa aquí en C. No. Vamos a ponerle map.c. Me pedía la syscall, o más bien la librería sysmman.h. Voy a incluir la librería standard input outputs para imprimir. Para hacer uso de print. Y aquí el sistema me va a decir los valores de protwrite, protexec y las flags. Entonces, protexec
for prot_write, lo ponemos en formato de dirección, hacemos un salto y después que me diga de las flags. Aquí un espacio, bueno, no, lo voy a dejar así para que no, cuando lo imprima se vea mejor. Vamos a poner aquí espacio, map private, por x, porcentaje x. Ok, vamos a poner esto abajo. Y entonces esto le corresponde a protexec. Prot_write, map anonymous y lo que es el map private. Ok, guardamos y paso a compilarlo. Bien, si ejecutamos, tenemos los valores que sería 6 y 22. Muy bien, los necesitamos para crear la nueva dirección de memoria y poder tener todo. Ahora procedemos a obtener los gadgets. Cuando poníamos el comando de robgadgets menos binary y el binario y después robchain, pues me da una consola de SH. O también podríamos utilizar memstr y decirle qué es lo que quiero. Sin embargo, memstring a veces tiene ciertas inconsistencias. Va a ser cuestión de hacer más pruebas sobre los exploits que estemos creando. En ocasiones las herramientas no hacen en forma correcta o no obtienen en forma correcta ciertos valores. Llega un momento en que de nuevo procedemos a hacerlo, digamos, a mano, entre comillas, es decir, uno por uno. Entonces vamos a obtener los gadgets pero a mano. Entonces hago el análisis del binario rob y lo mando a un archivo que se llame gadgets. Muy bien, ahí tenemos ya todos los gadgets en este archivo. Y aquí el detalle, de nuevo nos enfrentamos a saber qué gadgets vamos a necesitar para ejecutar la syscall de mmap. Además de ejecutarla, hay que saber los parámetros requeridos. Entonces aquí sí se vuelve más complicado encontrar, desarrollar un exploit en ROP. ¿Okay? Pero ¿qué necesitamos? Siempre debemos llevar aquí un orden, ¿no? Necesitamos un pop EBX, pop SX, pop EDX, pop SI, no, EDI, pop EBP, pop EAX, un incremento de EBX porque va a llevar los valores que acabamos de sacar con el binario que hicimos ahorita de mmap, también de EDX, también del base pointer, EBX, EDX, EBP. Vamos a requerir mover valores. EDX. Recordamos que cuando los encontremos debemos fijarnos que tengan la terminación de ROP. Después debemos hacer una cuadratura, entonces hay que hacer la operación de resta. Hay que bajar el counter y también el registro de X. Y lógico, pues necesitamos el call interruption. Eso era X80. Muy bien. Con esos gadgets, con esas instrucciones, pues ya podemos empezar a buscar y filtrar. Ok, vamos a poner, por ejemplo, grep EBX.
y tenemos bastantes opciones, ¿no? ¿Por qué si le puse EBX me muestra tantos? Lo que pasa es que en una sola dirección de memoria hay varias instrucciones, ¿ok? Por ejemplo, esta de acá, que estoy sombreando, primero, bueno, contiene lo que es limpiar el registro de AX, pero también contiene el POP-EBX, también contiene POP-EDI, y al final pues está el red. Bueno, esto queda como ejercicio para que lo intenten, me lo mandan a mi correo y ya yo les califico. Si tiene muchos problemas, pues ya les sigo dando más tips. Entonces, esta parte queda como ejercicio, desarrollar un ROP con la Cisco MMAP y recordar que pues hay varias técnicas, no solamente las que estamos viendo.